Hola, somos madre e hija, Gaia. Rocío. Nosotras nos formamos con la LNT en el 2017 y bueno, es una de las cosas más bonitas que nos ha sucedido. Queremos contar que normalmente trabajamos con bastantes modalidades relacionadas con lo ancestral y lo chamánico. Y estábamos en la búsqueda de algo que tuviese más relación con las frecuencias. Y de pronto un día, la verdad es que sin mucho esfuerzo, apareció un video donde estaba Philip y yo dije, esto es lo que estoy queriendo encontrar. Y bueno, entonces fuimos a Sevilla en aquel momento y nos formamos y fue tan potente todo lo que sucedió. En ese momento yo había tenido, poco tiempo atrás había tenido una mala práctica en mi primera vértebra cervical y la verdad es que la técnica me ayudó muchísimo, muchísimo, porque tenía muchos dolores y bueno, muchas cosas se habían desacomodado físicamente y emocionalmente. ¿Y tú, Rocío? Bueno, en mi caso fue más para experimentarlo y abrirme a algo nuevo. Y la verdad que lo que puedo decir, lo que primero nos atrajo a la técnica fue Philip, que me encantaría destacar, que me encanta porque es una persona que tiene una herramienta tan poderosa y de una vibración tan elevada, y él siendo un hombre tan humilde y simple que no se encuentra mucho. Hay mucha gente ofreciendo cosas y tal, pero es una vibración que nos ha atraído mucho y así fue. Y por otro lado, el resultado, primero trabajando en nosotras mismas, fue increíble, en ella más físico, en mío emocional, empoderándome un montón y trayendo un montón de sanaciones muy hermosas, que de otra forma es más difícil. Pero luego también transformaciones en otros, cuando empezamos a tratar a otros como terapeutas, wow, unas cosas, unas sanaciones. Suele pasar que a mí me vienen más personas con problemas físicos y a ella más personas con problemas emocionales. No sabemos por qué, pero así resulta y va súper bien. Y Nosotras no sé. viajamos mucho por el mundo, entonces bueno, utilizamos esta técnica con todo tipo de personas y normalmente sí, como decimos, es increíble la transformación, la gente se queda totalmente asombrada y bueno, es algo que destaco, ¿no? Como los resultados y además la rapidez en los resultados. Mucha gente, en el caso de ella, que bueno, le llega más gente con cosas físicas, por ejemplo, tenía indicada una cirugía, porque había tenido un accidente haciendo surf o andando en moto y se había quebrado un hueso, ¿no? Y bueno, realmente con una o dos sesiones solamente el cambio ha sido impresionante. ¿Y qué sucedía? No tenían que ir a cirugía. Así que eso nos ha pasado. Con la LNT, personas que evitan cirugías con una o dos sesiones. Siempre depende del caso y de la persona, pero sí, es increíble. Así que honestamente es una gran bendición habernos capacitado en esta técnica. En primer lugar, para nuestra propia sanación y desde hace varios años ya para dar y poder ayudar a otros. Uh-huh. Así que bueno, queremos agradecer mucho a Philip y a Romain también, porque bueno, ha estado siempre ahí, Romain también. Y sobre todo, yo tengo un gran deseo y es que
la gente se pueda empezar a atrever más a recibir este tipo de sesión, A confiar. a confiar más. Porque a veces sentimos que hay un poco como de resistencia, o bueno, sí, pero no sé de qué se trata, pero bueno, en Es realidad algo nuevo, es algo que nuevo. la gente está tan acostumbrada a lo que ya conocen que les cuesta un poco entender de qué va esta técnica, que no es tanto de palabras, sino más la experiencia y confiar. Así que bueno, una invitación a eso, porque estamos en momentos, estamos en una era nueva, se viene todo lo nuevo, entonces si nos quedamos enganchados en lo que ya conocemos que ha caducado, nos estamos perdiendo muchísimo. Muchísimo, Entonces tal solo cual. el hecho de saber conectar con nuestra intuición, sentir, porque es una maravilla esto, y confiar, creo que daría un gran cambio a todo el mundo. Sí. Así que bueno, recomendamos mucho la LNT, que se animen a confiar en el trabajo con frecuencias. Y bueno, queremos agradecer muchísimo. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por estar ahí. Gracias. Adiós. Chao.